¿Qué tal, madridistas? Aquí Nilsson, y hoy tengo que hablarles con la cabeza fría, aunque el corazón me pide otra cosa. Antes de entrar en materia, les prometo algo. Al final de este vídeo voy a contarles un detalle sobre este fichaje que cambia completamente la forma de ver esta historia, y que casi nadie está comentando en los medios. Pero vayamos por partes, porque hay que entender bien lo que está pasando. La noticia del día es esta. El fichaje de Yan Diomande sigue sin cerrarse. El extremo marfileño de 19 años, del Leipzig, todavía no ha firmado por el Real Madrid, pese a que la operación parecía prácticamente hecha. El propio director deportivo del club alemán, Marcel Schaffer, salió a enfriar las informaciones que daban el traspaso por confirmado, y aseguró en declaraciones a un medio deportivo germano que las negociaciones todavía no han llegado a su fase definitiva. Esto contrasta, y mucho, con lo que se venía diciendo hace apenas unos días, cuando varios medios aseguraban que el jugador ya pasaría el reconocimiento médico para firmar hasta 2031. La cifra de la operación, según lo publicado, está por encima de los 100 millones de euros. Estamos hablando de una de las apuestas más fuertes del club para este mercado, y todavía no hay anuncio oficial. Pero eso todavía no es lo más importante. Y aquí es donde esta historia cambia por completo. El verdadero obstáculo no está entre los dos clubes. El Leipzig y el Real Madrid, según todo lo publicado, ya tienen un entendimiento claro sobre la operación. El problema está en otro lado, en algo que muchos madridistas todavía no conocen a fondo: un conflicto entre agencias de representación. Hecho, la antigua agencia de Diomande, llamada Maxidel Management, presentó una reclamación formal ante el organismo que regula el fútbol mundial contra Roc Nation, la agencia que actualmente representa al jugador. El reclamo es por comisiones derivadas del traspaso, comisiones que la agencia anterior entiende que todavía le corresponden. Análisis. Este tipo de disputas, aunque parezcan un tema meramente administrativo, tienen un impacto directo en los tiempos de una operación. El certificado internacional necesario para completar el traspaso puede quedar retenido mientras el litigio no se resuelva. No es un capricho burocrático, es un mecanismo de protección que existe precisamente para evitar que estos conflictos queden sin resolver después de cerrado el negocio. Veredicto. Para mí, esto no debería preocupar al madridismo, y se los explico con calma. El Real Madrid no forma parte de ese conflicto legal. El club negoció directamente con Roc Nation, sin ningún conocimiento previo de esta disputa entre agencias, y eso significa que la responsabilidad de resolver el problema no recae sobre nuestra institución. Esto sería un problema para el Leipzig y para las agencias involucradas, no para nosotros. Sin embargo, existe un detalle que casi nadie está comentando, y aquí es donde empiezo a cumplir la promesa que les hice al inicio. Mientras todo esto ocurre, Diomande ni siquiera está entrenando con normalidad. El técnico del Leipzig, Martín de Michelis, confirmó que el jugador permanece de baja por una enfermedad, justo en un momento decisivo de las negociaciones. Y aquí yo, como madridista que analiza con cabeza fría, no puedo dejar de preguntarme: ¿es solamente una coincidencia de calendario, o es una manera silenciosa de mantener al jugador al margen de la pretemporada mientras se resuelve su futuro? No lo sé con certeza, y no voy a inventar lo que no puedo confirmar. Pero si les digo una cosa con total sinceridad: cuando un club retiene a un jugador que prácticamente ya tiene un pie fuera, normalmente hay una razón, y esa razón casi nunca es solamente médica. El Real Madrid, mientras tanto, mantiene la hoja de ruta sin cambios. El club sigue convencido de que la incorporación se completará este verano, aunque ahora todo depende de que se resuelvan los aspectos administrativos y jurídicos pendientes. Todavía queda algo más importante que contarles, y tiene que ver con lo que este fichaje representa realmente para el futuro del ataque merengue, y con una reflexión que quiero compartirles sobre lo que significa vestir esta camiseta a los 19 años, bajo esta presión, en medio de este circo mediático. Si ustedes también piensan que este tipo de conflictos externos no debería empañar una operación bien negociada por el club, dejen su like para saber que no soy el único que lo ve así. Porque este es un tema que me toca profundamente como aficionado de este club. Antes de continuar, les adelanto que al final les voy a pedir una nota del 0 al 10, así que vayan pensando su respuesta mientras avanzamos. Empecemos por algo que muchos pasan por alto cuando hablan de este fichaje. Diomande no es simplemente un extremo joven y talentoso que llega por una cifra elevada. Es un futbolista que, si finalmente se confirma su llegada, va a tener que asumir algo que pocos jugadores de 19 años están preparados para asumir: vestir esta camiseta, entrenar en esta ciudad deportiva, y salir a jugar en un estadio donde la exigencia no perdona ni un mal control. Hecho, el jugador tiene contrato con el Leipzig hasta 2030, un detalle que le da al club alemán una posición de fuerza a la negociación y que explica, en parte, por qué la cifra ronda o supera los 100 millones de euros. No estamos hablando de una ganga ni de una operación de oportunidad. Estamos hablando de una apuesta fuerte, decidida, de esas que definen un mercado completo. Análisis. Cuando un club como el nuestro decide invertir semejante cantidad en un jugador tan joven, no lo hace por moda ni por seguir tendencias del mercado.
Lo hace porque el departamento deportivo ve en ese futbolista una proyección clara, un techo alto y, sobre todo, una capacidad de adaptación que otros no tienen. El fútbol moderno exige extremos verticales, desequilibrantes, capaces de definir en espacios reducidos, y todo indica que Diomande encaja en ese perfil. Veredicto. Para mí, este puede ser el tipo de fichaje que, si se gestiona con paciencia y sin exponerlo antes de tiempo, termine convirtiéndose en una pieza fundamental del proyecto deportivo de los próximos años. Pero aquí quiero ser honesto con ustedes, porque este canal no existe para repetir titulares bonitos. Pero eso todavía no es lo más importante. Aquí es donde cumplo completamente la promesa que les hice al inicio del vídeo. Lo que verdaderamente me preocupa de esta operación no es el conflicto entre agencias, que como ya expliqué, no involucra directamente al club. Lo que me preocupa es la exposición mediática a la que está siendo sometido este chico antes incluso de firmar. Se habló de fichaje cerrado, se habló de reconocimiento médico, se habló de contrato hasta 2031, y ahora resulta que nada de eso estaba completamente confirmado. Eso genera una expectativa enorme alrededor de un jugador de 19 años que todavía ni ha pisado el Bernabéu como futbolista blanco. Y aquí quiero hacer una reflexión que para mí es central. Este club tiene una mística que no perdona errores de gestión emocional con las nuevas promesas. La historia de esta institución está llena de jugadores jóvenes que llegaron entre fuegos artificiales y no todos lograron sostener esa presión. La grandeza de este escudo no se mide solamente en trofeos, se mide también en cómo formamos y protegemos a quienes visten esta camiseta por primera vez. Ojalá el club sepa manejar este proceso con la inteligencia necesaria, dándole tiempo, sin quemarlo en el circo mediático antes de su primer partido oficial. Porque esta camiseta pesa, y pesa desde el primer entrenamiento. Sin embargo, existe otro punto que quiero dejar claro, y es donde cierro mi análisis completo de esta situación. El hecho de que existan complicaciones administrativas no significa que la operación esté en riesgo real. Los conflictos entre agencias por comisiones son, lamentablemente, cada vez más comunes en el fútbol moderno, y en la enorme mayoría de los casos terminan resolviéndose sin afectar el traspaso final del jugador. El propio Schaffer lo dijo con claridad. No considera que esta disputa vaya a impedir el fichaje si las partes llegan a un acuerdo. Por eso mi posición es firme. Este fichaje se va a cerrar. La pregunta que verdaderamente importa no es si Diomande llega, sino cómo el club va a gestionar su adaptación una vez que llegue. Y ahí, madridistas, es donde este club tiene la obligación histórica de estar a la altura. Si ustedes también creen que el club debe cerrar esta operación con calma, sin exponer más de la cuenta a un chico de 19 años, dejen su like para saber que no soy el único que piensa así. Yo le pongo un 8 a este fichaje, con reservas por todo el ruido mediático alrededor. Ahora la pregunta es para ustedes, y quiero que me la respondan con una sola palabra a los comentarios. ¿Confías o dudas?